Por culpa de mi padre, mi hermano decidió irse de este mundo. Mi padre era un hombre muy rígido. Amiga, esta historia nos va a dejar demasiado impactadas. Agarra tu café, agarra tu silla y tu celular y siéntate a escuchar esta historia que te va a dejar muy sorprendida. Vamos con la historia. Nuestra seguidora nos dice: quiero confesar que gracias a mi padre mi hermano decidió marcharse a la eternidad, porque mi padre era un hombre militar jubilado y era demasiado imponente en la vida de mi hermano. Él quería que mi hermano sea un hombre fuerte, un hombre que implacable, y siempre lo tenía bajo vigilancia y rigidez en él. Nuestra amiga nos dice que su hermano ya estaba cansado de esta situación. Muchas veces habló con su mamá diciéndole que ya no aguantaba más a su papá por la forma en que él le trataba, por la forma que él dirigía, como que él también fuera un soldado. Lastimosamente dice nuestra amiga pues que mamá no podía hacer nada porque el que ordenaba en casa era papá. Él era muy imponente, muy rígido, hasta con todo, hasta con mamá todavía. Y cada vez que mamá hablaba con papá, él se molestaba diciendo que mamá le quería hacer débil a mi hermano y no hacía caso. Es más, mi papá lo levantaba a mi hermano 4 de la mañana a hacer ejercicios rigurosos. Después usted tenía que ir a estudiar. Le decía que él tenía que ser un hombre fuerte como él, pero mi hermano ya no quería más esa vida. Tanto era su maltrato psicológico y físico que él ya no aguantó más. Muchas veces pidió ayuda en las instituciones, pero tampoco le quisieron ayudar porque mi papá era demasiado oponente. Mi papá era demasiado controlador con mi hermano. Si él salía, si venía, él estaba mirando con quién se llevaba, con quién no se llevaba. Lo que tenía así, controladito, rectito. No dejaba ni que se vaya ni para acá ni para allá, lo quería tener recto. Él pensaba que su hijo era un soldado más y tenía que obedecerlo porque mi papá supuestamente decía que él tenía un rango alto y su hijo tenía que respetarlo y obedecerlo. Ahora dice nuestra amiga que realmente ella no sabe por qué su papá se comportaba de esa manera con su hermano, ya que ellas como esas mujeres hablaban con él y decían que por favor se controle con él porque su hermano también tiene sentimientos. Pero dice nuestra amiga que el papá no quiso escuchar. Él seguía en lo suyo y su hermano seguía sufriendo por culpa de su padre. Incluso dice que cuando el hermano quiso tener una noviecita, su papá se lo impidió. No quiso que su hermano tuviera noviecita. ¿Por qué fue esta situación? Porque decía que mi hermano, si tenía una novia, iba a descuidar sus estudios y no iba a comprometerse, porque quería que cuando salga de los estudios se vaya al cuartel. Mi hermano no quería esa vida de acuartelamiento. Él quería ser un hombre libre y quería ser un hombre normal como cualquier hombre que no está en el cuartel. Quería tener su trabajo, graduarse, ir a la universidad y escaparse de las garras de papá. Pero mi papá lo atosiguaba todos los días. Mi hermano intentó irse de la casa, pero mi papá lo siguió, lo buscó, contactó a sus amiguis y lo buscaron y no lo encontraron. Lastimosamente me da pena, mucha pena de mi hermano saber cómo mi papá los tenía. Hasta el día de hoy no entiendo por qué mi papá actuaba de esa forma. Bueno, mis amigos, ¿qué les puedo decir? Hay papás que quieren fomentar su autoridad, pero no saben cómo hacerlo y salen lastimando a sus propios hijos. La mayoría de estas personas que trabajan en los cuarteles, que son militares, tienen un carácter muy fuerte. Quieren que en su casa, quieren gobernar su casa como que si fuera el cuartel y eso no es así. Amigas, cuando suceda esto en su casa, por favor, párenle desde el inicio porque después esto va a seguir de largo. Bueno, mis amigos, continuando con nuestra historia triste. Nuestra amiga nos dice: yo quise ayudar a mi hermano un día también para que se vaya lejos, pero mi papá no sé cómo hizo y se enteró de esta situación. Cuando él se enteró de esto, él vino contra mí y no saben lo que hizo. Me quiso mandar a otro lado para que supuestamente me tengan encerrada. Mi papá era medio cucu. También dice: nosotros hablamos con nuestra mamá para que deje a mi papá y nos vayamos todos juntos, pero ella no quiso irse. Tenía tanto miedo a mi mamá. Y por esa razón nosotros también nos quedamos ahí por mi mamá. Pasaba el tiempo y mi hermano ya no aguantaba más la presión de mi papá, lo que él ejercía sobre él. Y pues desde el inicio él conversó conmigo y dijo que si papá no cambiaba y lo dejaba ser libre, él iba a tomar una fatal decisión. Al inicio yo no lo creí, pensé que él estaba solo fanfarroneando, pensé que solo estaba hablando desde el dolor, pero las cosas no fueron así.
Es más, las cosas se fueron poniendo cada vez peor, cada vez era lo mismo, cada vez mi papá quería imponer su autoridad sobre mi hermano. Lastimosamente yo nunca supe por qué, cuál fue la razón que mi papá, en vez de amar a mi hermano, cuidarlo, sobreprotegerlo, simplemente lo tenía sumiso. A veces los llevaba también al cuartel y le pedía a los amigos que le hagan hacer ejercicios, que lo hagan correr y todas esas cosas. Al inicio a mi hermano le gustaba hacer ejercicio, pero ya pues todos los días, ya cada rato, mi hermano ya no soportó más esas. La gota que derramó el vaso fue lo siguiente, amigos, lo siguiente. ¿Será que hay papás tan rígidos que tienen a sus hijos así, que no los pueden, o sea, que sus hijos les al miedo le tienen? ¿Será que hay eso, amigos? ¿Alguna vez uno de ustedes ha vivido esta situación? O sea, no necesariamente tiene que ser militar, sino una situación así que en su casa se gobernó de una forma tan rígida que los hijos mismos ya no aguantaban esa situación. Me gustaría escucharlos, me gustaría leer sus comentarios. Dice nuestra amiga que las cosas fueron escalando cada vez más. Mi hermano comenzó a tener depresión, no podía dormir, de noche se levantaba asustado porque su papá le levantaba, a veces le tiraba agua fría en la cara para que se levante a hacer ejercicios. 4 o 3 de la mañana lo tenía ahí sometido. Por más que nosotros intentamos hablar con nuestro padre no admitía, no nos escuchaba. Nosotros decíamos, papá, no haga eso con nuestro hermano porque después mi hermano va a tomar una decisión que a usted le va a pesar toda su vida. Y así fue, amigos. Le ha pesado toda su vida hasta el día de hoy que supuestamente se arrepiente. Hasta que un día dice nuestra amiga que cuando todos salieron, su papá no estaba ahí, su papá salió, su hermano se había quedado solo en casa. Cuando ellos regresaron de hacer compras con el papá, porque el papá las llevó con mamá a hacer compras, ellos regresaron a la casa y encontraron que el cuarto de él estaba con música con volumen alto. Mi papá llegó todo bravísimo, molestísimo, le fue a golpear la puerta del cuarto a mi hermano diciendo que baje la música, que le está molestando tanto escándalo, tanto ruido. Mi hermano no hacía caso, no se escuchaba que hacía caso. Mi papá volvió y golpeó de nuevo la puerta diciendo que haga silencio, que por qué tiene tan alto el volumen de ese equipo. Pero no sabíamos lo que íbamos a encontrar en el cuarto de mi hermano. Agárrense, amigos, agárrense porque eso está una locura. Estos gallos no me dejan contar bien la historia. Sigan viendo, mis amigos, no se vayan. Mi papá, viendo que mi hermano no respondía a su llamado, él cogió y empujó la puerta a patadas, la terminó rompiendo esa puerta. Y cuando entró, vimos el cuadro que jamás olvidaré en mi vida y se ha quedado grabado. Mi hermano yacía sobre la cama en un charco de tinta roja. Todos comenzamos a gritar y a llamar al hermano, ¿por qué hiciste eso, hermano? ¿Qué pasó? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Lastimosamente dice nuestra amiga que nuestro hermano ya no respondió, ya se había marchado para siempre. Cuando mi papá vio eso, mi papá en ese momento se quedó en shock, así como todos nosotros. Llamamos a la ambulancia, lo llevamos al hospital, pero ha pasado el tiempo y mi padre se siente culpable por todo lo que le hizo a mi hermano. Nosotros estamos devastadas hasta el día de hoy, no podemos olvidar lo que sucedió con mi hermano porque lo queríamos muchísimo, era el único varón en la casa. Mi papá un día estaba leyendo un libro y abrió la página y encontró una carta de su hijo que decía que él era el culpable de todo su sufrimiento. Ahora mi papá pasa enfermo y no sabe cómo redimirse para que algún día, si es que hay algún día, su hijo le pueda perdonar. Bueno, mis amigos, si te gustó esta historia, ya sabes. Para más historias como estas. Nos vemos en una próxima.